Saludamos a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. Vamos a meditar en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versos del 15 al 17. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos que tú abras los corazones y el entendimiento de los oyentes, para que tu palabra, Señor, penetre en sus corazones y puedan llegar al arrepentimiento por medio de tu palabra. Bendícenos, oh buen Dios, en este momento. Protege nuestra iglesia, las personas que nos visitan, los miembros, para que esta pandemia no nos alcance. Cuida de tu iglesia en todo el mundo, Señor. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vemos en primer lugar que este concepto del mundo no es más que un conjunto de los seres humanos que habitan el planeta y que han sido creados por Dios a su imagen y semejanza. En el libro de Juan, capítulo 3, verso 16, un verso muy conocido por muchas personas, dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos la bondad y la misericordia de Dios para con la humanidad, que entregó a su Hijo unigénito para que viniera a morir en la cruz del Calvario, para que los hombres pudieran alcanzar salvación y vida eterna. Vemos aquí la grandeza del amor de Dios para los que Él ha elegido, para que pudieran alcanzar la herencia incorruptible, reservada en los cielos, para ser guardada por el poder de Dios mediante la fe. En segundo lugar, el concepto del mundo implica toda la creación de Dios. En el Salmo 24, del 1 al 2, dice la palabra: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Mientras que en el libro de Romanos, capítulo 1, versos 20, dice lo siguiente: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Este versículo le va muy bien a aquellas personas que niegan a Dios, que dicen no creer en Dios y que no andan en los caminos de Dios, porque se niegan a sí mismos, porque ellos mismos son parte de la creación. En tercer lugar, y es aquí donde queremos hacer énfasis, tomando en cuenta los versículos que leímos anteriormente en Primera de Juan, donde al referirnos al mundo estamos hablando de un sistema organizado de maldad, de corrupción y pecaminosidad, a una corriente que actúa como rival y enemigo de Dios y cuyo príncipe es Satanás. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, 1, dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre
para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Aquí vemos, mis amados hermanos, de que el mundo de que se habla aquí es aquel que se ha constituido en enemigo de Dios. Basado en estos principios, todo hombre que actúa bajo este sistema o filosofía se considera que ama al mundo, que ama sus pasiones y deseos. Cuando una persona que se dice ser cristiano, pero que sigue apegado a los vicios y placeres de este mundo, se dice de él que es un mundano o un carnal, que aún no ha nacido de simiente incorruptible, que no ha experimentado un verdadero nacimiento, por lo cual se constituye en enemigo de Dios. En el libro de Juan, capítulo 15, versos 18 y 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Aquí estamos hablando de que el mundo aborrece a los hijos de Dios, porque es una filosofía donde reina el pecado, las pasiones, la corrupción y todo males. La llamada del mundo para el hombre es una llamada a pecar. Esto lo podemos ver en numerosos ejemplos en la palabra de Dios, pero solamente vamos a referir al libro de Lucas. Vamos allá, por favor. Capítulo 12, del 15 al 19. El contexto que presenta el pasaje es de un hombre que le pide al Señor que medie para repartir una herencia entre él y su hermano. Y el Señor le dice: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Este señor, que tenía muchas posesiones, descansó en su propia inteligencia y sabiduría. Se hizo sabio en su propia opinión, no tomando en cuenta para nada a Dios. Por la gran acumulación de riquezas, consideraba que su vida no tendría fin. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios ante sus palabras? La vemos en los versos 20 y 21. El Señor le dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Él pensó erróneamente que se puede satisfacer el alma con los bienes materiales que se acumulan, con las riquezas, y que estos duran para siempre. También podemos ver, amados hermanos, que el mundo controla nuestras actitudes
y de igual manera controla nuestras acciones para actuar conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Si me pueden acompañar al libro de Gálatas, capítulo 5, versos del 19 al 21. Gálatas 5, del 19 al 21, dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sin embargo, en la acera del frente están los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice la palabra: contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ese es el llamado que tenemos, a dejar las pasiones, los pecados que hay en el mundo, ya lo citamos, y abandonar ese camino de pecado, es decir, dejar de vivir en la carne para vivir en el Espíritu. Dice el Señor que si vivimos por el Espíritu, también debemos andar por el Espíritu. Pero hay esperanza para ti, hermano y amigo, persona que me escucha. Cuando te apartas del mundo, del pecado, de la vanidad de la vida, del orgullo, de la idolatría, contiendas y cosas semejantes, las cuales irremediablemente te llevarán a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y te debes entonces reconciliar con Dios, reconciliado por medio de la sangre vertida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. En esto consiste nuestro llamado: apártate del mundo y reconcíliate con Dios, porque Jesucristo es la luz del mundo y solo Él puede darnos perdón de pecados. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra que ha sido predicada en este momento. Te pedimos, Señor, que la misma haya producido cambios, que haya molestado el corazón de aquellas personas que aún andan en la carne, que aún andan en el mundo, que aún andan en el pecado, y que puedan volverse a Dios por medio de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para arrepentimiento y para alcanzar la vida eterna. Te lo pedimos, Señor, en tu santo y bendito nombre. Amén.